Buenos días, queridos amigos, queridas amigas, hermanos de la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias. Quiero saludarles cordialmente, muy feliz de estar nuevamente con ustedes y poder compartir este tiempo de comunión. Sé que ya están conectados desde su casa, listos, dispuestos para orar, para cantar, para escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a hacer eso. Vamos a orar al Señor poniéndonos en sus manos para disfrutar un hermoso día domingo. Y si estás conectado por primera vez con nosotros, queremos mandarte un abrazo grande, virtual, ¿cierto? En este tiempo, darte la bienvenida, decirte que Dios tiene un día muy especial para ti. Así que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a cantar y ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día porque estamos animados, estamos contentos, porque vamos a cantar a tu nombre, porque vamos a tener un tiempo de comunión. Señor, gracias por darnos estos medios por los cuales hoy, Señor, nos podemos comunicar y donde podemos, Señor, también compartir el mensaje precioso del Evangelio. Gracias por los hermanos que son fieles en conectarse y por aquellos que están por primera vez con nosotros, dispuestos, Señor, para encontrar en este tiempo, Señor, el mensaje tuyo para sus vidas. Pedimos por este tiempo, Señor, para que tú dirijas todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Y si tienes tu Biblia a mano, vamos a leer los primeros versos del Salmo 81, del Salmo 90. Nos encanta a nosotros poder comenzar siempre leyendo un salmo. Los salmos son el himnario de Israel. Son canciones escritas por el rey David y por otros autores también que eran cantadas por el pueblo en el templo, por los levitas. Y dice el Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Él es nuestro Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Él nos creó, Él nos dio un propósito y Él es nuestro refugio. Y qué maravilloso es pensar eso, que tenemos un refugio seguro en nuestro Dios y por eso nuestras almas pueden estar confiadas en Él. Y qué precioso es cantar también esta verdad. Hay una canción muy linda que dice: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Y en esta mañana la vamos a cantar. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa bendición llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel. Una poderosa bendición llenará mi corazón.
Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Así es. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza y nos gozamos constantemente en Él. Y qué bueno es poder tener un Dios así en el cual confiar, al cual amar y el que está preocupado de nosotros. Y en estos tiempos de manera, ¿cierto?, tan especial, Él ha sido un refugio para cada uno de nosotros. Y hay que orar y constantemente estar delante de la presencia de Dios. ¿Sabes para qué? Para darnos cuenta de que Él es ese refugio. Cuando nosotros no oramos, no leemos la Biblia, ¿sabes qué? No vamos a sentir que estamos en el refugio. Por supuesto que no, pero en la medida que nosotros estamos con el Señor, cerquita de Él, ¿sabes? Sentimos su caricia, sentimos su resguardo y su cuidado sobre nuestras vidas. Por eso cantamos: Jesucristo es nuestro refugio y fortaleza. Y vamos a seguir alabando al Señor, pero tenemos una alabanza de nuestros hermanos que siempre están con nosotros de la Iglesia Bíblica Bautista de Cordillera. Así que vamos a escuchar esta alabanza y luego ya vamos a estar con la palabra de Dios. Y este domingo, de una manera maravillosa, comenzamos una nueva serie de estudios. 7 vidas transformadas por el Señor Jesucristo. Vidas transformadas por Él, como tu vida y mi vida. Y todos aquellos que crean en Él también van a ser transformados. Vamos entonces a esta música especial y luego a la palabra de Dios. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te alabo por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios,
Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús te alabo por lo que hiciste en mí. Qué preciosa canción hemos podido escuchar esta mañana con nuestros hermanos, y qué gozo siempre es poder alabar a nuestro Señor, porque Él es digno de ser alabado, de ser bendecido, y estamos gozosos de poder hacerlo constantemente, porque en su palabra encontramos la verdad. En el Señor Jesucristo hemos encontrado salvación, y por eso nuestro corazón le exalta, le adora a Él en todo tiempo. Y sabes, ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Y estoy muy contento porque en esta mañana vamos a poder comenzar una nueva serie de estudios que he querido llamar 7 encuentros transformadores. Cuando leemos los evangelios, vemos al Señor Jesucristo interactuando con diferentes personas. Y sabes, aquellas personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo fueron cambiadas radicalmente. Y Jesucristo hizo eso ayer, pero también lo hace hoy en la vida de todos aquellos que depositan toda su fe y su confianza en Él. Jesucristo transforma la vida y puede cambiar tu vida, y ha cambiado también mi vida. Y eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Hoy vamos a encontrar al Señor Jesús compartiendo, conversando en una conversación nocturna con un líder religioso de renombre, con un líder religioso que en su época era un hombre connotado, muy importante. Así que te pido que me acompañes al capítulo 3 del libro de Juan. Pero antes, oremos al Señor pidiéndole que dirija todo este tiempo con su palabra. Así que cierra tus ojos allí. Padre del cielo, te queremos alabar en esta mañana y bendecir. Y dar gracias, Señor, porque tú nos hablas por medio de tu palabra que es fiel, tu palabra que es hermosa, tu palabra que nos llena el alma. Señor del cielo, quiero pedirte que verdaderamente hoy me uses para poder, Señor amado, ministrar con tu palabra la vida de mis hermanos. Que no sean mis palabras, sino las palabras, Señor amado, de tu Espíritu en mí, Él sea dirigiendo, tocando los corazones, para que esta palabra que vamos a aprender se haga vida en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos al capítulo 3 de este precioso Evangelio de Juan. El contexto nos dice que el Señor Jesucristo estaba en Jerusalén y era la fiesta de la Pascua, una de las fiestas más importantes. Por lo tanto, había una gran multitud. Y dice el final del capítulo 2, allí verso 23 al 25, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No tenía necesidad de que se le dijera que había en el hombre, porque él sabía, porque él sabe. ¿Sabes por qué? Porque él es Dios, él es omnisciente.
Él sabe lo que está en tu mente, lo que está en tu corazón, lo que está en mi mente y en mi corazón. Y es importante leer estos versos como antesala a lo que va a ocurrir en esta conversación con este hombre religioso del cual estaremos conociendo. Porque este hombre se acerca al Señor Jesucristo y aún antes que él haga una pregunta, el Señor responde a la inquietud de su corazón. Vamos a ver. Capítulo 3, verso 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No está Dios con él. Este hombre dice que era un fariseo. ¿Te suena la palabra fariseo? Por supuesto que sí. Los fariseos eran un grupo de influencia dentro de la sociedad judía. Habían aparecido en el tiempo de la dominación persa, unos 150, 200 años antes de que Cristo apareciera en el panorama histórico. Y la palabra fariseo quiere decir apartado, separado, porque era una secta dentro del judaísmo que era como la secta ortodoxa. O sea, ellos se preocupaban de cumplir estrictamente con toda la ley mosaica y la tradición de los ancianos. Ese era su norte, cumplir con la tradición, cumplir con las leyes. Ahora, lamentablemente, su énfasis estaba puesto en cumplir lo externo de la ley y no apuntaban al espíritu de la ley. Y por eso encontraron resistencia constante en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, este grupo de fariseos, lo llamó una y otra vez hipócritas. Hipócritas. Qué fuerte palabra, ¿no? Para calificar a alguien. Porque ellos ocupaban una máscara. Mostraban santidad hacia los demás, pero internamente estaban llenos de pecado. Allí, en Mateo capítulo 23, versos del 13 al 16, vamos a leer lo siguiente. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieran entrar. Ay, dice nuevamente: vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Tremendas palabras del Señor Jesucristo para este grupo. ¿Por qué? Porque ellos habían llegado a tener una influencia sobre el pueblo y, ¿sabes? No quería que nadie les quitara esa influencia. Eran orgullosos. Eran estos que el Señor Jesucristo dice que gustaban de pararse en medio de las sinagogas para orar, para que los viera. Estos fariseos no pertenecían, por ejemplo, al círculo de sacerdotes o escribas. Eran de clase media, la mayoría hombres de negocio, laicos, pero que habían alcanzado un respeto por parte del pueblo debido a esto, a que seguían las tradiciones y además hacían cumplir las tradiciones con mano dura. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y este Nicodemo era fariseo, pero no solamente fariseo, sino que se nos dice que era un principal dentro de los judíos. Esto hace referencia a que él era parte del Sanedrín. El Sanedrín vendría siendo la corte suprema de nuestra época, de nuestro tiempo. Era un grupo de 71 varones compuesto por el sumo sacerdote como la cabeza, los sacerdotes, padres de familias importantes, escribas y también fariseos de mucha importancia. Y ellos decidían las leyes civiles y penales. Lo que no podían hacer era, por ejemplo, determinar la pena de muerte. Y es por eso que cuando se reúne el Sanedrín para juzgar al Señor Jesucristo, luego de que toman una decisión, ellos van y comparecen frente a Pilato. Porque el único que podía dictar la pena de muerte era el procurador romano.
Ahora, cuando ellos, por ejemplo, el Sanedrín también asesina a Esteban, pasan por alto la autoridad romana, y muchas veces también los romanos se lavaban las manos en cuanto a eso para no tener mayores problemas. Pero este grupo era un grupo que dictaba la ley, muy importante. Y este Nicodemo era parte de este Sanedrín, o sea, era fariseo, era un principal, uno que es parte del Sanedrín, y más. Cuando nosotros vemos el verso 9 del capítulo 3, el Señor Jesucristo hablando con Nicodemo, en el verso 10, le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, la frase en el griego original tiene un artículo definido antes de maestro. Por lo tanto, lo que el Señor Jesús literalmente le dice a Nicodemo, dice, tú eres el maestro de Israel, y no sabes esto. O sea, era un hombre que estaba elevado a un lugar de preponderancia, de importancia, era el maestro de Israel. Es diferente que yo diga, soy un pastor en las camelias, a que yo diga, yo soy el pastor de las camelias. ¿Se da cuenta? La diferencia tiene que ver con el alcance, tiene que ver con la autoridad. Y este Nicodemo era llamado el maestro de la nación de Israel. Por lo tanto, quien viene a conversar con el Señor Jesús no es una persona cualquiera, era una persona muy importante en el contexto religioso. Y sabes, quizás hoy, a través de esta predicación, estoy hablando y hay una persona que está ahí escuchando. Quizás tú eres, por ejemplo, una persona religiosa, católico, por ejemplo, que vas a misa cada día domingo, que has hecho el catecismo, que cumple, ¿cierto?, con cada una de las demandas que la Iglesia Católica pide a sus feligreses. Este tiempo es para ti. Este tiempo es para ti. Este pasaje es para ti. ¿Cómo se enfrenta una persona correcta, moral, religiosa? ¿Sí? Porque estamos hablando de una persona así. Nicodemo es una persona correcta, moral, religiosa, preocupada por cumplir con los mandamientos de la ley. ¿Cómo el Señor Jesucristo responde a las dudas de una persona así? Quizás tú vas a una iglesia evangélica y has estado por muchos años y te has preocupado de seguir con los mandamientos, de tener la vestimenta adecuada, de hablar de la manera adecuada, ¿sí? Este tiempo es para ti. Y para todos los que además escuchan, este tiempo es para ti porque la palabra de Dios toca de manera diferente a diferentes personas. ¿Eres una persona religiosa? Cualquiera sea tu religión, musulmán, budista, testigo de Jehová, católico o aún evangélico. Entonces, pon mucha atención a cómo es un hombre religioso confrontado con la persona del Salvador, el Señor Jesucristo. Él dice que de noche a ver al Señor Jesús. De noche va a ver al Señor Jesús. Algunos han propuesto que Él va de noche porque en realidad quería tener un tiempo especial con Jesús. Y en medio de la vorágine y de las multitudes que estaban en Jerusalén por el tiempo de la Pascua, y también porque rodeaban al Señor, porque el Señor llamaba multitudes cada vez que Él hablaba, Él prefirió ir de noche. Yo creo más bien que el que Él haya ido de noche tenía que ver con que no quería que le identificaran públicamente con Jesús. Recuerde que desde el primer momento los fariseos tuvieron un odio exacerbado por el Señor Jesucristo, y más luego de las declaraciones que hemos escuchado que Él hacía respecto a los fariseos. Entonces Él vino de noche, clandestinamente, para hablar con el Señor Jesucristo. Esto sería muy característico de un hombre como Él, un hombre fariseo, religioso, porque tenía inquietudes espirituales, pero no iba a exponerse públicamente a que lo vieran con este maestro revolucionario que estaba causando problemas por aquí o por allá respecto al pensamiento que tenían los líderes religiosos de la época. Y cuando habla con él, vemos su corazón, le dice Rabí, o sea, maestro. Él reconoce que el Señor Jesucristo tiene una enseñanza que es superior. Él llama maestro al Señor Jesucristo, siendo Él el maestro de Israel.
Sabemos, dice, que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Le dice sabemos, plural. ¿Quiénes sabían? Los fariseos, los líderes religiosos. La nación sabía que lo que Jesús hacía era imposible hacerlo si no era por medio del poder de Dios mismo. Y es increíble entonces que él, diciendo esto, este grupo de fariseos acusaba al Señor Jesucristo de hacer las cosas en el poder de Belzebú, en el poder del diablo. Ellos fueron los que le llamaron a Jesús endemoniado. Ellos. Pero en su interior ellos sabían que lo que Jesús hacía, lo hacía por el poder del Espíritu de Dios, por el poder de Dios mismo. Le llama maestro, rabí. Y enseguida el Señor Jesucristo le responde. Y le dice allí en el verso 3, y Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué conexión tiene lo que Jesús le responde a Nicodemo con lo que Nicodemo acaba de decir? ¿Sabes? Parece que no tiene ninguna conexión. Pero esto sí tiene que ver con los versos que vimos al principio de introducción. El Señor Jesucristo no necesitaba que nadie le dijese qué había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Nicodemo se presenta, hace una introducción muy diplomática, llamándole rabí, maestro. No creo que haya sido hipócrita en ese sentido, porque se estaba presentando de noche, estaban solos él y Jesús, él estaba siendo sincero con Jesús. Pero Jesús apunta directamente al corazón, al meollo del problema que le había traído Nicodemo de manera nocturna a verlo a él. Sin duda que Nicodemo era un hombre que estaba siendo afectado por la incertidumbre que la persona de Cristo había clavado en él una duda respecto a lo que él era. Porque si él no se hubiese cuestionado su vida religiosa, no hubiera venido a Jesús. Él era el maestro de Israel, él cumplía con la ley, era fariseo de fariseos, estaba en el Sanedrín. Pero había algo que no cuadraba en su vida. Había algo que estaba inquietando su corazón y que le llevó a la persona de Jesús. Y querido amigo, si tú estás viendo este video, es porque Dios te está inquietando tu corazón. Porque de otra manera no hubieras sintonizado a este pastor para escuchar acerca de la vida transformada. Entonces, quédate y escucha las palabras de Jesús. Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar en el reino de Dios. Jesús responde una pregunta que Nicodemo no ha hecho, no ha formulado verbalmente, pero que estaba en su corazón. ¿Cómo puedo tener vida eterna? ¿Cómo puedo ser parte de este reino que los judíos estaban esperando? Los judíos estaban esperando la venida del reino milenial, la venida del reino mesiánico, que el Mesías iba a traer este tiempo de restauración espiritual, un tiempo de restauración política, un tiempo de restauración como nación que se le había prometido en el Antiguo Testamento. Juan vino, dice, predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y les bautizaba. Y el Señor Jesucristo también vino predicando eso: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Nicodemo en su corazón tenía esta pregunta. A mí Nicodemo me recuerda la historia también de otro joven, de otro hombre, un joven que era principal, dice la Escritura, y era rico. Allí en Lucas capítulo 18, verso 18 al 22, dice que un hombre principal le preguntó a Jesús diciendo: Maestro bueno, rabí, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa era la pregunta que estaba en el corazón de Nicodemo y que su religión no le había permitido encontrar esa respuesta que él quería. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le responde a este joven, allí en Lucas: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Jesús le estaba diciendo: ¿reconoces que yo soy Dios? ¿Por eso me llamas bueno? Los mandamientos sabes: no hurtarás, no adulterarás, no matarás,
no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el joven le respondió, todo lo he guardado desde mi juventud. No, yo he hecho todas las cosas que me han dicho que hay que hacer. He cumplido con todos los requisitos que dicen que hay que cumplir. He repartido todas las atalayas que hay que repartir. He hecho, ¿cierto?, todos los mandatos que me han dado. Lo he hecho desde mi juventud. Jesús entonces le dijo, bueno, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ese es el camino. Yo soy el camino para la salvación. Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? Déjalo todo. Abandona todo lo que tienes y sígueme a mí. Y sabes, tristemente este joven rico se fue, dice, apesadumbrado porque tenía muchas riquezas. Jesús le demostró a ese joven que por más que cumpliera exteriormente con la ley, en su corazón él amaba más las riquezas que a Dios. Por eso no estuvo dispuesto a vender lo que tenía y a seguir a Jesús. Y la pregunta es, ¿qué ocupa el primer lugar en tu vida, en tu corazón, querido amigo o querida amiga? ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿La honra que te puedan entregar las otras personas? ¿La imagen que las demás personas tienen de ti? ¿Tus recursos económicos? ¿Tu profesión? ¿Tu imagen? Bueno, Jesús está diciendo, tienes que abandonar todo para seguirme a mí. No te está diciendo que hoy vendas tu casa, tus autos, ¿cierto? Y vivas una vida de pobreza para seguir a Jesús. Lo que está diciendo es que Él debe estar en primer lugar. Él en primer lugar, Él el camino. Y tú, en tu corazón, abandonar aún estas cosas religiosas, tus credenciales que has presentado delante de Dios. Porque Jesús te está diciendo, y es lo que la palabra de Dios afirma, que delante de Dios nuestras credenciales no valen nada. Nicodemo, no importa que seas el maestro de Israel. Nicodemo, no importa que seas fariseo y que ocupes una silla en el Sanedrín. Tú tienes que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de nacer de nuevo? ¿Sabes? Literalmente la frase nacer de nuevo tiene que ver, o se puede traducir como nacer de lo alto, nacer de arriba. Lo que tú necesitas, Nicodemo, no lo puedes alcanzar por ti mismo. Lo que tú necesitas es algo que solo Dios puede hacer en tu vida. Solo Dios puede hacerte nacer de nuevo. Juan mismo entrelaza esta idea de nacer de nuevo con el ser hecho hijo de Dios. Allí en Juan capítulo 1, 12, si lo leemos, dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, o sino de la voluntad de Dios. Estos que son engendrados por Dios son los que son nacidos de nuevo, son los hijos de Dios. Necesitas ser un hijo de Dios, nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo está con dudas respecto a lo que esto significa, ¿cierto? Y quizás tú también estás, ¿qué es esto de nacer de nuevo? Bueno, lo va a preguntar Nicodemo, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Nicodemo tuvo un pensamiento literal. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar? Evidentemente, él no podía entrar al vientre de su madre. Y Jesús le va a explicar que lo que es físico y lo que es espiritual es espiritual. Y él está evidentemente hablando en términos espirituales. Jesús le responde en el verso 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, no, Nicodemo, no me pongas esa cara de sorpresa.
que esta enseñanza del nuevo nacimiento es una enseñanza espiritual. Y no es una enseñanza nueva que el Señor Jesucristo se le ocurrió en ese minuto. Era lo que en todo el Antiguo Testamento Dios le había prometido a su pueblo. Si vamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, verso 24 al 27. Ezequiel capítulo 36, verso 24 a 27 dice así: y yo tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia. El Señor Jesucristo le dijo: si no naces del agua y del Espíritu. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Mira qué precioso pasaje que une las dos cosas que el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo. Nicodemo debe nacer de nuevo. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Es algo que ocurre por el accionar de Dios en lo espiritual, en aquello que tú no ves, pero que tiene que ver con la purificación, con agua y con el Espíritu. Un cambio radical, tan radical. ¿Cómo, dice el profeta Ezequiel, cambiar un corazón de piedra por un corazón de carne capacitado para cumplir con qué? Con los estatutos, con la palabra y los mandamientos de Dios. Precioso. Y eso es lo que necesitas tú, querido amigo que ves este video. Nacer de nuevo, ser purificado por Dios y que el Espíritu Santo obre una obra ahí en tu corazón de regeneración. ¿Para qué? Para que ahora tengas un corazón que pueda latir al mismo ritmo que Dios. Porque el hombre que no ha creído en el Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Tiene un corazón de piedra. Por eso no late con las cosas de Dios, no puede guardar sus mandamientos ni los aprecia, sino más bien los aborrece, los odia y se mantiene lejos de ellos. Aún siendo un religioso, piensa lo que el Señor con quién está hablando. El Señor Jesucristo no está hablando con un bandido. El Señor Jesucristo no está hablando con el hombre de la cruz. El Señor Jesucristo está hablando con un hombre religioso, un piadoso. Le dice: tú tienes un corazón de piedra. Tú no has nacido de nuevo, no tienes el Espíritu de Dios en tu vida. No tienes el Espíritu de Dios. Y por eso tu cumplimiento de la ley solo es superficial y no es profundo, no es genuino. ¡Qué tremendo tiene que haber sido para este hombre entender esa verdad! El Nuevo Testamento sigue en esa línea. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Tito capítulo 3, verso 4 al 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, no por cumplir, no por ser religioso, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Nuevamente, limpieza, purificación, lavamiento, ¿sí? Regeneración, y luego dice renovación por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. En Efesios capítulo 5, 26 dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y aquí el apóstol Pablo une y dice: la palabra de Dios es el agente que el Espíritu Santo utiliza. ¿Para qué? Para la purificación. Y así viene la salvación a la vida del hombre. La palabra de Dios es predicada
por medio de sus siervos, por medio de sus hijos, aquellos que no han entendido, que no han conocido a Cristo. Y cuando la palabra es predicada, el Espíritu Santo entonces comienza a hacer una obra en la vida del hombre y de la mujer, de tal manera que su corazón es cambiado y esa persona puede entender el Evangelio y puede creerlo y abrazarlo con todo su ser, y ocurre ese cambio maravilloso y hay salvación. Salvación para ti y para mí, para Nicodemo también. Cambio completo, radical. Por eso es un nuevo nacimiento. Esta frase nosotros a veces la ocupamos sin saber que es una frase bíblica. Cuando, por ejemplo, se nos presenta un desafío algo complejo. Alguien está haciendo algo extraordinario, por ejemplo, en la cocina. Y yo lo veo, digo, yo tendría que nacer de nuevo para hacer esto. Yo estoy diciendo, es que en la condición mía, actual, no hay ninguna posibilidad de que yo hiciera eso. Y así pasa también, querido amigo, con aquellos que no han creído en Cristo, no entienden la palabra, no tienen paz con Dios, no pueden por sus propios medios. Tiene que ser Dios el que obra en esas vidas por medio de su Espíritu Santo, obrando esta regeneración. ¿Para qué? Para que pueda entonces amar y servir a Dios como Él debe ser amado y servido. Nicodemo, impactado por estas palabras, le dice, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega a tener este cambio radical, este nuevo nacimiento? Responde Nicodemo y le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Estoy leyendo el verso 9. Y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no creáis. Y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que ascendió al cielo, del que descendió del cielo, el Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús le dice, mira, lo que te estoy diciendo es algo que tú puedes entender. Y me sorprende que siendo el maestro de Israel no lo entiendas. La purificación que es necesaria para la obra del Espíritu de Dios, el arrepentimiento de pecados para que el Espíritu Santo, ¿cierto?, pueda hacer esa obra de nacer de nuevo. Pero Él le va a decir algo, el Hijo del Hombre, haciendo referencia a sí mismo. El que descendió del cielo, es el que te va a dar la respuesta. ¿Por qué? Porque desciende del cielo, del trono mismo de Dios. No te estoy hablando como un maestro terrenal, le dice. Yo no soy un rabino más. Yo soy el Hijo del Hombre. Yo soy el Mesías. Soy el Hijo de Dios. Soy Dios encarnado. Y siendo Dios encarnado te voy a decir, Nicodemo, lo que debes hacer. Mira, lo que debes saber, más bien dicho, lo que debes saber es esto. Dice que como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, yo soy el Hijo del Hombre, el Mesías esperado. ¿Y sabes qué me va a pasar a mí para que tú puedas tener un nuevo nacimiento? Voy a tener que ser levantado como la serpiente en el desierto. ¿Qué quiere decir eso? Él está haciendo referencia al pasaje de Números 21, donde el pueblo pecó contra Dios murmurando contra Moisés y contra Jehová. Y Dios mandó serpientes, dice, ardientes, que mordiesen al pueblo, y mucho pueblo murió hasta que vinieron y rogaron. Dijeron, Moisés, ora por nosotros para que estas serpientes sean quitadas de nosotros. Y Moisés oró y Dios le dice, hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un asta y levántala. Y todo el que mire a esa serpiente será salvado, será sanado. Jesús le dice, mira, yo voy a ser levantado, yo voy a ser puesto en un madero, haciendo referencia, ¿sabe a qué? A la cruz del Calvario. Porque cuando yo sea levantado, el que mire a mí va a ser salvado, cambiado, nacido de nuevo, regenerado.
Era necesaria la muerte del Hijo del Hombre, del Mesías mismo, para que el hombre pudiera tener esto, el nuevo nacimiento que Él estaba prometiendo. Por eso Jesucristo vino a este mundo en primera instancia no para establecer el reino literal sobre la tierra, sino para cambiar los corazones, porque aquellos que iban a entrar a ese reino primeramente debían tener su corazón cambiado. Y es lo que no entendieron los judíos. Ellos solo estaban con sus ojos puestos en lo terrenal, y no en lo celestial, y no en lo eterno, y no en lo espiritual. Pero el Señor le dice, es necesario que yo sea levantado, que vaya y esté en una cruz, en un madero, colgando, pendiendo entre el cielo y la tierra, para que ustedes tengan este nuevo nacimiento del cual les estoy hablando. Y luego de ese pasaje viene este pasaje que tú y yo, cristiano y no cristiano, pudiéramos recitar de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje maravilloso, poderoso, que los está diciendo es el mismo Señor Jesucristo, el evangelista por excelencia, el mejor de todos, el que no podía ser de otra manera. ¿Y a qué le está hablando? A un hombre religioso, a un hombre que se suponía que tenía entendimiento de las verdades bíblicas, pero que no lo tenía. Y por eso el Señor, ¿qué hace? Le predica el evangelio. Y sabes, por eso, hermanos, nosotros debemos predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días. Y cerciorarnos, como le dijo el apóstol Pablo a los Corintios, de que efectivamente estamos en la fe, que verdaderamente somos hijos de Dios, que no hemos sido engañados, que no es que estamos siguiendo reglas para alcanzar una salvación, sino que hemos sido cambiados por el Espíritu de Dios y que tenemos un corazón de carne que late por las cosas de Dios. Y que eso es una evidencia de que Él nos ha salvado y nos ha perdonado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ha amado a ti, Dios me ha amado a mí. Y ha entregado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta es, ¿tú crees en ese Jesucristo, en ese Hijo de Dios que se entregó en la cruz del Calvario, para que pudiéramos tener un corazón diferente, para ser cambiados por el poder del Espíritu Santo? Yo creo en ese Jesús. Yo creo y por eso sé que tengo salvación, porque dice que el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Nicodemo, Nicodemo, Nicodemo. El Señor Jesucristo te estaba diciendo, para nacer de nuevo tienes que creer en mí. Y es lo que hoy nos está diciendo a nosotros. Vidas transformadas son vidas cambiadas por Jesús. ¿Cuándo? Cuando el hombre pone su fe en Él. Y eso es lo que nosotros queremos ver en nuestra iglesia. Eso es lo que queremos ver en nuestro país. Más hombres y mujeres transformados por el poder del Espíritu de Dios, por el Evangelio de Jesucristo, por la salvación que viene, por medio de ese que se entregó en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Habrá creído ese Nicodemo? ¿Tendrá una vida transformada? Si nosotros vamos a capítulo 19 del libro de Juan, nos vamos a encontrar otra vez con Nicodemo. Juan capítulo 19, el Señor Jesucristo ha sido muerto en la cruz. En el verso 38 vemos lo siguiente, dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo y en especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el cual no había sido enterrado ninguno.
Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y por aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Mira, ese Nicodemo dice que había venido de noche, clandestinamente a ver a Jesús. Ahora, cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, es alzado como la serpiente en el desierto, aparece un Nicodemo públicamente, tomando el cuerpo de Jesús, dándole una sepultura digna, junto a otro que había sido un discípulo hasta ese minuto secreto. Estos dos hombres con recursos, estos dos hombres religiosos, ya no se ocultan. Estos dos hombres, tras la muerte de Jesús, públicamente figuran vinculados con él y de una manera tan cercana. Yo tengo la completa convicción de que Nicodemo fue impactado por Jesús. No sabemos más de Nicodemo, pero sabes que cuando veo que él va con aloes, con mirra, a cubrir el cuerpo de Jesús, donde todos lo podían ver a las afueras de la ciudad, y se encarga de sepultarlo, ¿sabes? Yo veo que ahí hay un hombre que ha sido transformado, que no le importa lo que diga el resto, que no le importa que los otros religiosos y los otros fariseos se pregunten por qué Nicodemo fue a darle sana sepultura a ese hombre. Y más cuando Nicodemo supo que Jesús fue resucitado, que ese Nicodemo fue transformado. ¿Sabes? Quiero invitarte a ti, querido amigo y querida amiga, que has escuchado esta palabra del nuevo nacimiento que viene por medio de creer en la persona de Jesús. Que puedas hoy decirle: Jesús, yo creo en ti. Quiero dejar atrás mi vida de religiosidad, dejar atrás mi vida de justicia personal, dejar atrás todos aquellos argumentos que yo tengo por los que yo creía que podía llegar a entrar en tu reino maravilloso. Y ahora quiero poner mis ojos en ti. ¿Para qué? Para recibir de ti ese nuevo nacimiento que no puedo generar por mí mismo. Y ores al Señor, diga: Señor, aquí estoy, en tus manos. Dame el nuevo nacimiento. Dame ese corazón de carne que solo puedo tener por medio del Señor Jesucristo. Y yo te voy a acompañar en esa oración. Así que cerremos nuestros ojos. Padre Santo, Padre maravilloso, en esta mañana, Señor, hay corazones que están siendo conmovidos, tocados, que están, Señor, deseando ser transformados por ti. Y yo te pido que tu Espíritu Santo haga la obra regeneradora en esos corazones. Yo te pido, Padre Celestial, que hoy haya salvación, que hoy haya cambio y transformación, como tú cambiaste y transformaste a este Nicodemo, a este que fue un hombre religioso, a este que fue un hombre preocupado de las apariencias, pero que al final, tras verte en la cruz del Calvario, se identificó como tu discípulo, arriesgando su vida y su reputación. Señor, que ya no nos importe lo que el resto piensa de nosotros, que nos importe lo que tú piensas, Señor, de nosotros. Porque aquellos que creen en Cristo, esos llegan a ser hechos hijos de Dios. Y a eso se les da un corazón que late, Señor, con tu corazón. Por eso, Señor, te pido que hoy haya salvación. Y te ruego que tú afirmes los corazones de aquellos que ya hemos sido cambiados por ti, para que sigamos y abundemos en esta nueva vida que viene por nacer del Espíritu y del agua. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Qué hermoso tiempo. Creo que el Señor ha hecho algo maravilloso en este día. Y sabes, si realmente tú en tu corazón oraste, pediste a Cristo que te salvara y te perdonara, comunícate con nosotros. Queremos estar allí para acompañarte en este proceso, porque si naciste de nuevo, eres un bebé espiritual y necesitas cuidado. Necesitas que se administre con la palabra de Dios, que es la leche no adulterada que el Señor nos ha dejado para crecer. Que el Señor te bendiga, te guarde. Le pido a los niños que no se vayan, porque ya tenemos, ¿cierto?, nuestra escuelita bíblica con el tío Jaime y con Chico. Así que no te lo pierdes. Quédate conectado y el Señor te bendiga. Nos vemos en un próximo tiempo aquí en la Iglesia Bautista Misionera de las Camelias.
Bienvenidos a Tardes Niños en tu casa. ¡Ey! Creo que por ahí viene Chico. ¿Me ayudan a llamarlo? Chico, 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 Chico. Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo estás? Bien, bueno, estoy un poco pensativo. ¿Por qué estás un poco pensativo? Porque, bueno, hemos estado aprendiendo de que tenemos que ser una comunidad. Sí, de acuerdo. Y bueno, yo quiero saber cómo puedo servir mejor a mi comunidad. Ok, qué bueno que lo quieres aprender, chico. Sí, yo quiero saber. ¡Ay, unos regalos! Sí, unos regalos. Precisamente la lección del día de hoy tiene que ver con unos regalos muy especiales que Dios nos da para poder servir a otros. ¿Quieres saber de qué se trata? Sí, quiero saber. Quiero ir a mi lugar para ver de qué se trata. Ok, eso lo vamos a ver a través de unas historias que están en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y bueno, para poder ver lo que nos dice la Biblia, que es la palabra de Dios, vamos a ver el siguiente video. Después que fueran expulsados de su tierra prometida, los israelitas vivieron en la cautividad en naciones extranjeras. Uno de esos países era Babilonia. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, se sentía inquieto por un sueño que había tenido y no entendía, sin poder dormir ya a causa del mismo. Por lo tanto, convocó a cualquiera que pudiera interpretar su sueño, magos, adivinos y astrólogos. Ellos se presentaron delante del rey y le pidieron que les contara su sueño para que pudieran interpretarlo. Sin embargo, el rey no les contó el sueño. En cambio, les pidió a los hombres que ellos le dijeran a él cuál era el sueño y lo que significaba. Les informó que si no podían hacerlo, serían ejecutados. Los hombres respondieron: «No hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide». El rey Nabucodonosor estaba furioso, así que ordenó la ejecución de todos los sabios, magos, adivinos y astrólogos que vivían en Babilonia. Entonces fueron enviados guardias para buscar a uno de los sirvientes del rey, un israelita llamado Daniel, ya que él también era considerado uno de los hombres sabios. Daniel, con mucha sabiduría, le pidió al comandante de la guardia del rey un tiempo adicional para interpretar el sueño. Luego se fue a su casa, y junto con sus amigos oraron que Dios los ayudara a interpretar el sueño del rey. Durante la noche, Daniel tuvo una visión que le reveló cuál era el sueño del rey y lo que significaba. Cuando se despertó, alabó a Dios y fue a hablar con el comandante de la guardia del rey. «No mates a los sabios babilonios. Llévame ante el rey y le interpretaré el sueño que tuvo», pidió. Cuando Daniel llegó, el rey preguntó: «¿Puedes decirme lo que vi en mi sueño y darme su interpretación?». Daniel respondió: «No hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa, pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios». Entonces Daniel describió los detalles exactos del sueño del rey. Describió a una estatua gigante, hecha de oro, plata, bronce y hierro. Describió que una roca golpeó la estatua y la hizo pedazos. Luego el viento sopló sobre los pedazos de la estatua y los hizo volar. Pero la roca que había golpeado la estatua permaneció y se convirtió en una inmensa montaña que llenó toda la tierra. En ese momento, Daniel le dijo al rey lo que significaba el sueño, explicando que las diferentes partes de la estatua representaban el reino de Babilonia y otros reinos semejantes, y la roca que destruyó la estatua representaba el reino de Dios, un reino que nunca sería destruido. Ante eso, el rey Nabucodonosor se postró delante de Daniel. «Tu Dios es el Dios de dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso». Entonces, el rey nombró a Daniel gobernador de toda Babilonia, le dio muchos regalos y designó a los amigos de éste para que le ayudaran a supervisar Babilonia. ¡Wow! ¿Vieron lo que pasó cuando Daniel se dejó usar por Dios? El rey Nabucodonosor se dio cuenta
de que nadie era mayor que Dios. Y Daniel fue capaz de mostrarle cómo es nuestro Dios al rey Nabucodonosor. Cuando nosotros usamos nuestros dones espirituales y nuestras capacidades para servir a otros, podemos hacer lo mismo. Podemos mostrarles a otros cómo es Dios. Y para seguir con la siguiente historia, vamos a dar el salto hacia Jesús. A la 1, a las 2 y a las 3. Muy bien. Bueno, Jesús quiere que descubramos para qué cosas Él nos ha hecho buenos y que luego usemos esas capacidades y dones a fin de ayudar a otros. Un día, eso es lo que hizo Pedro. Y esto está en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 3. Un día después de que Jesús hubiera regresado al cielo, Pedro y Juan fueron al templo a orar. Cuando llegaron a la puerta de la entrada del templo, vieron un hombre que no podía caminar. Cada día, los amigos de este hombre lo sentaban junto a la puerta del templo para que pidiera limosna. Por favor, rogaba el hombre, ¿pueden ayudar a un pobre? Pedro y Juan se detuvieron. Míranos, dijo Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero tengo esto. Entonces Pedro se inclinó, tomó la mano del hombre y dijo, en el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. El hombre se puso de pie, lleno de alegría. Luego fue con ellos al templo caminando y saltando y alabando a Dios por el camino. Todos los que conocían a este hombre los miraban fijamente con asombro. Qué maravilloso fue que Pedro se dejara usar por Dios. Y qué feliz estaba ese hombre de poder caminar y brincar. Ahora conocía lo maravilloso que es nuestro Dios. Y bueno, nosotros podemos ver en esta historia, en esta lección, dos palabras muy interesantes, que son los dones y que son las capacidades. Y precisamente tienen que ver con estos regalos de los cuales estábamos hablando con Chico. Y vamos a ver primero este regalo. Este regalo tiene que ver con las capacidades que Dios nos da. ¿Qué son cosas? Son regalos que Dios nos da cuando nacemos. Por ejemplo, Dios nos puede dar la capacidad de practicar algún deporte. Por ejemplo, la natación. Dios nos puede dar la capacidad de hacer alguna manualidad. Dios nos puede dar la capacidad artística, ya sea, por ejemplo, para tocar un instrumento, o nos puede dar la capacidad artística para pintar, por ejemplo. Estas son las capacidades que Dios nos da, que podemos usar también para servirle a otras personas. Pero hay otro regalo que Dios nos ha dado. Este tipo de regalos que nosotros los tenemos y que Dios nos lo da cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estos regalos se llaman dones. Y bueno, tenemos varios tipos de dones. Ahora vamos a dar unos ejemplos de diferentes tipos de dones. Tenemos el don de servicio. Por ejemplo, si a ti te gusta el poner la mesa en casa, el ayudar a mamá con los quehaceres, el ayudar a papá a lavar el auto, ese es el don de servicio. También tenemos otro don, que es el don, por ejemplo, de la enseñanza. Tal vez tú te das cuenta cuando alguien necesita ayuda respecto a aprender, por ejemplo, a memorizar un versículo de la Biblia que tú ya te sabes. Entonces tú se lo enseñas y es algo que te es fácil de hacer. Ese es el don de la enseñanza. También tenemos el don de animar a otras personas. Tal vez ves a una persona que quiere hacer, algún amigo o tus hermanos que quieren hacer algo que no le agrada a Dios y tú les puedes animar a que no lo hagan. O también puede haber alguien que esté muy desanimado y que no quiere hacer nada para Dios y tú puedes animar a esa persona a que lo haga para Dios. Y también tenemos el don de la generosidad. El don de la generosidad puede ser, por ejemplo, si papá y mamá te dan dinero para gastar, tal vez a ti te es más fácil gastarlo con otra persona, compartirlo con otra persona o incluso dárselo a una persona que lo necesita. Esto es la generosidad. Y también tenemos el último ejemplo, que es el don de la misericordia. La misericordia es cuando nosotros percibimos el dolor de otras personas y podemos hacer algo para ayudar a que ese dolor sea menor. Podemos orar por alguien que está triste, podemos ayudarle con alguna necesidad y este es el don de la misericordia. Pero
¿cómo nosotros podemos descubrir el don que Dios nos ha dado? Bueno, además de que nosotros podemos orar y buscarlo en la Biblia, que es la palabra de Dios, podemos buscarlo a través de estas 3 palabritas que se empiezan con la letra F. La primera palabra es facilidad. Ese don realmente te es fácil de hacer, es algo que se te facilita hacer, que no te cuesta ningún trabajo hacerlo, sino es algo que te sale muy natural. Esto es facilidad. También tenemos la palabra fervor. ¿Qué es esa palabra de fervor? Bueno, fervor es que te da como una emoción muy especial cuando haces eso, una pasión por hacer eso. Eso es fervor. Y también tenemos la palabra fruto. Recordemos que en lecciones anteriores hemos visto que el árbol no come manzanas, sino que el árbol da fruto para alimentar a otras personas. Así también el fruto es para que nosotros con ese don podamos ayudar a que la gente se alimente y crezca en Cristo, en su conocimiento de Dios. Y bueno, estas palabras y estos son unos ejemplos de lo que son los dones y cómo podemos descubrirlo. Ahora, mientras tú creces, puedes descubrir para qué cosas Dios te ha hecho bueno. Cuando lo descubras, no lo guardes para ti. Usa tus dones y capacidades a fin de servir a otros. Cuando todo el pueblo de Dios hace eso, ofrecemos una bonita imagen de Dios trabajando en el mundo. Y todos a nuestro alrededor verán a Dios tan maravilloso que tenemos. Por último, vamos al versículo clave que está en Romanos 12, del 5 al 6, que dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Tenemos dones diferentes según la gracia que Él nos ha dado. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos a la próxima sesión de Tarde de Niños en tu casa. Chao, chicos. Bye, bye. Who brings on chaos back into order? Grande amor, no existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor.